Buenos días, muchachos. ¿Cómo me están escuchando ahí? ¿Sí me están escuchando bien? Buenos días. Sí, señor. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Entonces, estoy haciendo las clases 6:30, pues para no madrugar tanto y de pronto, pues esta media horita más, da la oportunidad de que se unan más estudiantes. No sé por qué en el primer link de envío no me abría directamente. Me tuve que recurrir nuevamente tratando de intentar y pude, por eso hay un retraso pequeño de unos 2, 3 minutos. Bueno, muchachos, entonces, como les venía comentando, esta semana vamos a trabajar los compuestos orgánicos oxigenados. La verdad, cada vez se simplifica más. Estamos los ejercicios, algunas reacciones orgánicas que completar. Tener en cuenta algo del mecanismo de reacción que se vio en la guía número 1 de este periodo. Si es unas reacciones, por ejemplo, de halogenación, que recordemos que son reacciones, por ejemplo, en el caso de la guía primera guía que ya califiqué, son reacciones en las cuales el halógeno va a sustituir en un carbono 2 un hidrógeno, y esos son efectos que se ven, por ejemplo, en la formación de algunos aceites. También, pues, tener en cuenta si es una oxidación, si se va a oxidar en sitios donde va a haber enlaces dobles o triples. En algunas ocasiones logra romper la estructura o la cadena molecular para formar ácidos carboxílicos, como vimos en el caso de las reacciones de oxidación, especialmente en guías pasadas en las cuales mirábamos oxidación de alquenos. Entonces, de pronto es la única parte que se maneja ahí, pero cada vez estamos viendo que se trabaja más conceptos que tienen que ver un poquito teóricos, pero no es algo así de desarrollo. Pues esta guía realmente es solo leer y nada más, porque vamos a tratar uno de los compuestos más importantes, no solo para los seres vivos, sino todo lo que circula a nuestro alrededor. Por ejemplo, si voltea los ojos hacia la cocina, ahí encuentras el aceite de cocina, que es el aceite octadecanoico. Muchas de las veces es originario del aceite de palma y varias de las veces es aceite de girasol. Ese es un ácido insaturado, es un ácido carboxílico insaturado. De aquí para allá, entonces, comprender que las grasas que consumimos son ácidos y por eso nos irritan el estómago. No necesitamos tener el sabor ácido en nuestra boca, pero las grasas son ácidos. Si le miras el pH, le da un pH menor de 7. Muchas de las grasas son alcoholes, lo cual entonces es un antagonismo en nuestro entender, porque los alcoholes generalmente son solubles en agua, pero es que solamente conocemos 1 o 2 alcoholes. Específicamente conocemos mucho el alcohol etílico o el alcohol de farmacia, y ese es muy soluble en agua y ese es de poquitos carbones. Generalmente estos alcoholes es el que más conocemos porque es como disolvente. También conocemos el alcohol que se consume como bebida embriagante. Ese es el alcohol etílico. Entonces, muchas de estas cositas vamos a ver, así como el dulce sabor de muchos alimentos con el azúcar de caña, que es un carbohidrato, y los carbohidratos son aldehídos o son cetonas. Entonces, vamos a revisar un poquito acá con más detalle. Por ahora, quitamos la cámara buscando que nos dé un poquito más de ancho de banda y que podamos, ay, perdónenme que ahí no compartí pantalla. Entonces compartamos aquí la pantalla. Jessy comentando. Bueno, cuéntenme, muchachos, si se está viendo bien mi pantalla en este momento. Si se está viendo bien la pantalla, muchachos. Chicos. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ok, muchas gracias. Entonces, esta guía hay que entregarla para el 20 de agosto. Recuerden, muchachos, que ya estamos es la guía de la tercera y cuarta semana de tercer periodo. El periodo comprende exactamente 10 semanas, pero de clases solamente son 8, porque son 2 semanas de nivelaciones.
todavía no hay información suficiente sobre el retorno, la alternancia, entonces parece que nuestra institución se demora un poquito más por la adecuación de salones y logística necesaria para poder prestar un buen servicio sin correr riesgos de pronto por la situación de pandemia que estamos aún viviendo. Bueno, muchachos, entonces hoy vamos a ver compuestos oxigenados y mi pretensión era ver nitrogenados, pero no alcancé a ver mucho de nitrogenados, excepto los derivados del grupo carboxilo. Esto parece que yo les hablara en un idioma mandarino, chino, ¿verdad, muchachos? Cuando digo hidroxilos, oxidilos, bueno, sí, pero los vamos a entender y realmente no es difícil. Entonces, vamos a ver más que todo compuestos oxigenados, los que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Y compuestos nitrogenados, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Pero hay algunas pequeñas variaciones, que son compuestos que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno y nitrógeno, como vamos a ver algunos. Entonces, pero es bastante sencillo. Entonces, como puedes ver, la química es un amplio lenguaje, es un lenguaje que nos inventamos los seres humanos para tratar de entender toda esta obra maestra que existe en la naturaleza y en todo nuestro alrededor. No es fácil comprenderla, por eso tuvimos que idearnos este lenguaje, esta forma de interpretación, que desde luego ha permitido a la humanidad tomar gran avance y gran ventaja, y desde luego obtener un estilo de vida supremamente cómodo como tenemos hoy día. No nos podemos imaginar hace unos 100, 200 años sin la crema dental, sin el talco de los pies, sin todas las fibras textiles tan cómodas, los zapatos tan cómodos, los tenis, todos esos materiales nuevos que están surgiendo, y mucho menos sin los medicamentos, como por ejemplo los analgésicos, los antigripales y todas estas cositas que estamos consumiendo hoy día. Bueno, entonces, hoy vamos a mirar los grupos funcionales oxigenados. Aquí en química, muchachos, hay que estudiar algo que le llamamos una función química, pero vamos a recordar algo visto en guías pasadas. Ay, caramba, le pulse mal. Algo visto en guías pasadas. Y ese algo visto en guías pasadas, ahora no quiere coger. Ya. Es lo relacionado a cómo formamos nosotros la mayoría de los compuestos. R le llamamos a la cadena de carbones e hidrógenos, que puede ser abierta, cerrada, etcétera, a nivel molecular. Pero si a nivel molecular encontramos una molécula en cual uno de los hidrógenos del hidrocarburo es sustituido por un grupo funcional que es oxidado, aquí vamos a tener lo que le llamamos una función química. Entonces, así es como nosotros concretamos las funciones químicas. Y esta función química son las que tenemos aquí, funciones químicas orgánicas. Tenemos, por ejemplo, los alcoholes, cuando el grupo funcional es el grupo OH. Tenemos los ácidos carboxílicos, cuando el grupo funcional es bastante oxidado. Mira el grupo funcional de los ácidos. Los ésteres, el grupo funcional es este, y aquí viene otro hidrocarburo. Las amidas, mira cómo se parece, oxidado y a la vez, por eso yo decía que hay carbono, hidrógeno, oxígeno y en algunos nitrógeno. Los aldehídos, esto nos gustan mucho por el sabor dulce. Y los carbohidratos, la papa, la yuca, todos estos que encontramos a diario. Las cetonas igualmente, una cetona que nos gusta muchísimo es la miel, nos fascina. Y los éteres no muy conocidos en nuestro medio, pero en la antigüedad fueron una herramienta impresionante porque se utilizaron como analgésicos y como para reducir el dolor. O sea, se utilizaron también en muchas ocasiones como anestésicos locales para anestesia. Por ejemplo, para extraer tumores cerebrales en la época de la antigüedad, se aplicaba el éter directamente en el sitio para reducir el dolor. De esa manera se procedía a extraer el tumor o extraer, por ejemplo, las piezas dentales. Se utilizó mucho el éter para poder curar doblar un tobillo. En la antigüedad, pues imagínate, no había la anestesia directa, entonces se colocaba éter sobre la piel y él alcanzaba a dormir un poco y de esa manera hacer el procedimiento. Como pueden ver, la química nos ha dado unos avances impresionantes para tener una vida supremamente cómoda.
puedes imaginarte cómo se hacía antiguamente para arreglar una distorsión de columna, cómo podía doler eso. Entonces, bueno, la vida siempre ha sido de esa forma. En la antigüedad, por ejemplo, si ibas al río y de pronto caías mal, te fracturabas una pierna, lo más seguro es que ibas a morir porque las fracturas de los huesos largos casi que eran incurables en aquella época, porque se infectaba, bueno, ocurren bastantes complicaciones. Sin embargo, pues hoy en día tenemos los antibióticos, que muchos de esos son amidas y aminas, y tenemos los analgésicos y los anestésicos, que nos ayudan muchísimo en esos procesos de rehabilitación de daños como este que estamos mencionando. Hoy en día ustedes encuentran muchos refrescos y jugos saborizados, pero muchachos no se vayan a dejar engañar porque la química también ha avanzado bastante en esto. Una de las industrias más importantes es el sabor y tenemos, por ejemplo, los jugos de caja, que son deliciosos y nos gustan bastante. Si nosotros tenemos un juguito, aquí estoy tratando de hacer un juguito de caja, y si lo lees bien, y te invito a que siempre leas, en los ingredientes, si es un jugo de durazno, no vas a pensar que maceraron duraznos o cogieron cierta cantidad de duraznos y los exprimieron para luego colocárselos ahí. Pues eso sería supremamente caro y no tendría ninguna efectividad. Pues bien, el durazno, como todas las frutas, es una mezcla de varias cosas. Entre esas, una que le da el sabor, y eso que le da el sabor al durazno es un éster. Los ésteres son los sabores de muchas de las frutas que encontramos por ahí. Si logramos separar todos los componentes del durazno, uno de ellos es un éster. Y los ésteres tienen esta estructura química. ¿Ves? Esos ésteres, mire este R, recuerda que es un hidrocarburo. Mira el grupo funcional cómo está. Estos ésteres son los capaces de impresionar las papilas gustativas de la lengua para generar esa sensación ahí en la lengua y llevarla al cerebro, donde se interpreta el sabor. Es ahí donde nosotros podemos imaginarnos que el jugo lo que tiene es que esta sustancia. Es muy fácil diseñar ésteres a partir de otros elementos y materiales, no directamente sobre los duraznos, y efectivamente ahí vamos a tener un sabor de durazno, pero no duraznos, solo el sabor de durazno con azúcar y otros componentes, y esa es la bebida. Ahí en ninguna parte de la caja te dice que te están vendiendo duraznos en la bebida del jugo de durazno. Dice que te están vendiendo un jugo con sabor a durazno, diferente. Entonces, ahí es donde tendremos que tener nosotros en cuenta y la utilidad de comprender bien la química, que de esa manera entonces nosotros podamos tomar mejores decisiones respecto al consumo de los alimentos y frutas que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si tenemos la toronja y tenemos el limón, tenemos, por ejemplo, lo que tiene el zumo de limón, una gotica de zumo de limón, mire todas estas sustancias, tiene una sustancia que es el ácido cafeico y tiene, este ácido es un ácido carboxílico, mire el grupo carboxilo, a la vez es alcohol, grupo alcohol, y también es un benceno, y a la vez es hidrocarburo, date cuenta, y ese es uno de los tantos que tiene. También tengo el ácido ferúlico, también lo tiene ahí. Y el ácido cumárico también lo encuentro ahí. Mira, son hay grupos carboxilados. Y el ácido sináptico también lo tengo. Pero el más importante, el que tiene el jugo de limón, es el ácido acético. Aquí no está, aparece, pero es el más importante. Y ese ácido, además de la vitamina C, que es el ácido ascórbico, tiene todos esos. Entonces, ¿cómo puedes pensar que hoy en día se hable con precisión de los componentes de los alimentos? Entonces, pues que se han tenido avances en los métodos de análisis químico y también en los equipos de informática. Eso hoy en día permite que nosotros cualifiquemos todo lo que hay en cualquier alimento y también en cualquier sustancia. Por ejemplo, yo creo que te has tomado un examen de sangre o un examen de orina. Fíjate todos los componentes que tiene la sangre y todos los que tiene la orina. O sea, analizan una cantidad de sustancias puras
por ejemplo, los triglicéridos analizados en la sangre. Los triglicéridos son grasitas, pero grasas que prácticamente son alcoholes. Entonces, analizan colesterol, que es otro alcohol, una molécula. Analizan entonces también la glicemia, que es un carbohidrato, y los carbohidratos son aldehídos y cetonas. Todo eso los analizan en la sangre, y de ahí entonces sacan el sinnúmero de componentes que tiene la sangre y tienen que estar dentro de un rango de concentración para que la persona manifieste su estado saludable. Es decir, no se pueden pasar de cierto rango porque puede ser un poco peligroso. Bueno, lo que tú ves en todos tus alrededores no son sustancias puras, son muy pocas las sustancias puras que encuentras en realidad, pero encuentras son muchas mezclas. Por ejemplo, de azúcar de caña es una de las sustancias puras que encuentras en la cocina, que es orgánica, el azúcar, ¿sí? Con la cual endulzas el café. Se conoce como sacarosa y es un carbohidrato llamado disacárido, es una molécula un poquito compleja. Por eso es que el azúcar nos produce obesidad y obviamente es supremamente adictiva, ¿no? Porque el azúcar nos comemos un poquito de alimento bastante endulzado y queremos consumir más. Eso es el problema del azúcar, que nos genera un poco de adicción. Hay alimentos como por ejemplo el huevo. Si tú ves, tiene dos partes, la yema y la clara de huevo. La clara de huevo está conformada básicamente por agua y una proteína llamada albúmina, además de otras sustancias. Esta albúmina es una proteína muy importante para la defensa del organismo y está presente en nuestra sangre. Es decir, que es un nutriente fundamental lo que hay en la clara del huevo. Esta proteína es un polímero, ya vamos a ver qué son polímeros. Una polímero es una molécula muy grande formada por la unión de moléculas más pequeñas. Estas moléculas en la proteína se llaman aminoácidos y los aminoácidos tienen el grupo ácido carboxílico y un grupo nitrogenado llamado amina. La yema de huevo, o sea, la amarillita, tiene colesterol. Y este colesterol es un alcohol, pero no solo tiene colesterol, tiene muchas otras grasas. Es decir que prácticamente la yema de huevo es como una mezcla de varias grasas. La mayoría de las grasas que están ahí son nitrogenadas. Bien. Entonces, ahí eso es como una introducción y ahora sí vamos a referirnos a las funciones químicas de estudio acá. Ya les había comentado que una función química es R, que indica una cadena de hidrocarburos, carbonos, hidrógenos y el grupo funcional. El grupo funcional es el que le da la identidad a las sustancias químicas, porque en química orgánica, que es un universo, han tenido que agruparse las sustancias por características similares. Y al encontrar características o propiedades físicas y químicas similares, encontraron que también tenían en común un conjunto de átomos que le llamaron grupos funcionales. Entonces aquí R indica el hidrocarburo, que puede ser saturado, insaturado, etc. GF indica el grupo funcional, que es el que nosotros vamos aquí a caracterizar. Bueno, por ejemplo, aquí hay un ejemplito muy sencillo. Tenemos tres alcoholes. Mire el R, hidrocarburos, hasta aquí es R. Pierde un hidrógeno aquí en esta parte y se reemplazado por el grupo funcional. En este caso, el grupo funcional es el grupo OH y es el que identifica a los alcoholes. Entonces tenemos el de arriba, que es el propanol, el de abajito, que es el metanol o combustible de avión que se utiliza, y este de aquí, una materia prima de la industria de los plásticos, que es el fenol o bencenol. Sí, entonces realmente este es un sólido de color transparente, como si fueran cristales, pero no te dejes engañar, no vayas a coger un granito de esos porque quema la piel. Generalmente por eso no lo encontramos libre en la naturaleza. Así fue aislado en alguna ocasión, fue aislado por allá, antes de descubrir la molécula de benceno, ya habían aislado fenoles, los habían aislado a partir de algunos residuos, algunas cortezas de los árboles. Bueno, y ahí está uno, y también podemos encontrar otro grupo funcional que es el grupo carboxilo. Este es el grupo hidroxilo. Hidroxilo, ahí está, de los alcoholes, y ese es el grupo carboxilo de los ácidos. Míralo, COOH, pero ten mucho cuidado que este COOH muchas de las veces se escribe de esta manera,
y es la manera más cercana a cómo se organiza espacialmente el carbón con todos estos átomos. Algunos libros las colocan de manera simplificada así, que es igual, carbón, doble oxígeno, hidrógeno, carbón, doble oxígeno, hidrógeno. Y ese es el grupo carboxilo, y este grupo carboxilo deriva muchas funciones, entre esas el ácido carboxílico. Aquí vamos a ver, borramos un poquitico esto que hemos rayado acá. Encontramos entonces, acá. Ah. ¿Ya? Entonces encontramos aquí, ahí está. Igualmente hice un rayado sobre la hojita, porque pues aquí está el ácido propanoico y revisen muchachos el grupo carboxilo que está aquí, mírenlo, grupo carboxilo. Este es el grupo carboxilo. Significa que todas estas sustancias pertenecen a una misma función, a la función ácido carboxílico. Mire el radical, mire el radical. Sí, bueno, aquí vuelve a aparecer otro grupo carboxílico. Pero todos entonces al tener el grupo carboxilo así, todos son ácidos y por eso la palabra ácido, 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 ácido. Y ahí está el grupo funcional carboxilo. Tenemos el ácido propanoico, propanoico porque son 3 carbones, propanoico y la terminación oico. El ácido benzoico, benzoico porque es benceno y la terminación oico. Y este es el ácido etanodioico porque tiene 2 grupos carboxilos, como puedes verlos ahí. Etanodioico y es el famoso y denominado ácido oxálico. Lo encontramos en las pastillas de vitamina C, las pastillitas que conseguimos en la farmacia, porque el ácido ascórbico es una sustancia líquida que tiene que ser solidificada y mantenerse como sólido y a su vez garantizar que la absorba el organismo a través de la digestión. Entonces, para eso, el ácido ascórbico tiene este acompañante que es el ácido oxálico. También por exceso causa cálculos al riñón. Entonces, por eso hay que no exagerar el consumo de algunos comprimidos o medicamentos. Bien. Entonces, ahí eso es un ejemplito para que puedas revisar qué es un grupo funcional. Aquí vuelvo y te lo coloco. Esto es una amida. Mira, el grupo radical y el grupo funcional, que es la función química o función amida. Estoy dejando ahí. Y hay grupos funcionales que son oxigenados, los que tienen oxígeno, y los nitrogenados, los que tienen nitrógeno. Aquí vemos los oxigenados. Los oxigenados es un grupo grande de sustancias. Está el grupo carboxilo, está el grupo carbonilo, está el grupo hidroxilo de los alcoholes y está el grupo oxidrilo de los éteres. Entonces, estos se unen a radicales, como ya hemos visto, o a grupos de hidrocarburos y forman entonces la función química. La primera de las funciones que nosotros vamos a estudiar es la función ácido, o sea, el grupo carboxilo. Este es no lo dejé como título, pero ahí es un título, un grupo carboxilo. Y el grupo carboxilo tiene esta característica que se está mostrando acá. Se puede escribir así el grupo carboxilo, muchachos, así, miren. Esas rayitas indican enlaces y nos muestran la manera como se unen sus átomos allá en la estructura molecular. Entonces, tiene esta forma el grupo carboxilo, pero también lo vas a encontrar en algunos libros así, y en otros libros los vas a encontrar de la siguiente manera. Si la ves, CO2 y H. Entonces, ese es el grupo carboxilo, y de ahí se derivan varias funciones químicas por sustitución de algunos elementos de este grupo carboxilo. Entonces, ¿cuáles son las funciones químicas que se derivan ahí? Primero que todo, si ese grupo carboxilo está en un carbón primario y solito, tenemos los ácidos carboxílicos. No olvides la terminación oico de los ácidos, etanoico, propanoico, butanoico, etc. Ahora, también se deriva las funciones amidas. Y esa función amida ocurre cuando este grupito OH del grupo carboxilo es sustituido por un grupo amonio o amino. Entonces,
Ahí ya le vamos a llamar amida. Entonces, alquil, nombramos el número de carbonos, propan, amida, bután, amida, propan de 3, bután de 4, etán, amida de 2, etcétera, ¿sí? Luego sigue el grupo de los sabores, los ésteres, pero no todos los ésteres saborizan. Hay unos ésteres que no saborizan y forman unas grasas, que son las grasas animales, que son ésteres en los cuales esta cadena de hidrocarburos aquí, que ha sido reemplazado el hidrógeno del grupo carboxilo por otro grupo radical, esta cadena de carbones y hidrógenos es muy larga y ahí encontramos las grasas de origen animal. Son un poquito dañosas porque forman grasas que no son de fácil digestión en el organismo y generalmente se nos acumulan en ciertas partes del cuerpo donde tenemos muy poco movimiento. Entonces, siempre nombramos primero este hidrocarburo, esta parte de carbones aquí con terminación oato y luego nombramos la parte de abajo con terminación hilo. Ya lo vamos a ver. Estos señores anhidros, si los ven, aquí el grupito OH, este hidrógeno del grupo OH es sustituido y se comparte. Aquí es la unión de dos ácidos carboxílicos y estos anhidros los encontramos en varios medicamentos. Ahora las sales orgánicas, este sí que es común para ustedes, todos los días lo usan, son los jabones. Los jabones son uno de los descubrimientos más asombrosos de la química y data de muchísimos años antes de Cristo, por allá en la Mesopotamia, sobre todo los chinos, que son los que primero obtuvieron sales orgánicas con el jabón, no solamente para lavar la ropa y hacernos un aseo espectacular, sino que el jabón es uno de los inventos fundamentales porque gracias a él hemos podido sacar ventajas sobre bacterias y demás agentes patogénicos que nos hubiesen hecho muchísimo daño. Entonces, el jabón no nos hace nada a nosotros, pero a otros microorganismos sí les hace mucho daño porque el jabón disuelve las grasas. Y por ejemplo, en el caso del COVID, todos los virus tienen una capita de grasa protectora y obviamente el jabón la degrada, entonces por eso el hacernos muy bien el aseo de manos, podemos nosotros acabar y de una vez extinguir cualquier agente patogénico que llevemos en nuestras manos. ¿Cómo es una sal orgánica? Pues el grupo carboxilo es hidrógeno sustituido por un metal. ¿Sí lo ven? Entonces se nombra este, de acá con terminación oato, y luego se dice D y se nombra el metal. Es muy fácil la nomenclatura. Y los haluros de ácido casi siempre son grasitas, no tienen una aplicación directa, no los encontramos relajadamente, pero son productos intermedios para obtener otros ahí en el laboratorio. También vamos a ver el grupo carbonilo y ese es uno de los grupos que les gusta mucho porque habla de los aldehídos y las cetonas. Son los carbohidratos. Carbohidratos es carbón, agua. No confundamos carbohidratos con hidrocarburos, que es carbón, hidrógeno. Carbohidratos es carbón, agua. Y el grupo funcional más importante que encontramos ahí es el grupo carbonilo, que tiene dos funciones. El aldehído, cuando este grupo carbonilo, y mira la diferencia con el grupo carboxilo, y es que tiene menos oxígeno. El grupo carboxilo era COOH, pero entonces no tiene dos oxígenos y no tiene uno de los hidrógenos, a menos que sea un aldehído, que ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ese es el grupo carbonilo. Míralo como es el grupo carbonilo, cómo se representa en una estructura tridimensional. Esta es la forma más cercana. Y aquí esta estructura. Cuando este grupo carbonilo está en un carbón primario, le vamos a llamar aldehído. Pero si está en un carbón secundario, le vamos a llamar cetona. Déjenme pasar por acá. La cetona está en un carbón secundario. Entonces, eso es muy sencillo. Si este grupo carbonilo, CO, está en un carbón primario, entonces yo tengo aquí un radical, y el carbón primario, obviamente este otro enlace aquí, ¿con quién irá? Pues con hidrógeno, ahí hace que es aldehído. Pero si de repente no está en un carbón secundario, si no está en un carbón, perdón, no está en un carbón primario, sino en un carbón secundario, al estar en un carbón secundario, el que va aquí no va a ser hidrógeno, sino va a ser otro radical. Y a este le vamos a llamar la acetona. Esta acetona les gusta mucho porque es un sabor dulce muy fuerte.
que lo encuentran ustedes en una cantidad impresionante en la miel de abejas. Es el mayor componente de la miel. Y por eso la acetona es el más dulce de todos los hidrocarburos, de todos los carbohidratos, perdón. Entonces, el azúcar de caña, la sacarosa, tiene aldehído y tiene cetona, porque está conformada por unas dos estructuras. Una de ellas es la glucosa, que es más o menos esta estructura que estoy representando acá. Una de ellas es la glucosa, ya luego vamos a entender por qué. Y la otra de ellas es la fructosa. Tiene una estructura diferente la fructosa. Ahí está. Entonces, esta unión de fructosa, estos vértices son carbones, ustedes lo saben bien. La fructosa con la glucosa forma la sustancia llamada sacarosa. Y esta sacarosa es el azúcar que consumimos todos los días. Date cuenta que la estructura no te dice mucho. Pero si te digo, este es el azúcar con la cual endulzas el café, y si piensas en esta estructura química, es muy compleja, o sea que al organismo le cuesta bastante trabajo degradarla y digerirla. Por eso nos produce grasita, colesterol alto, triglicéridos altos, no colesterol, triglicéridos altos, y bastantes complicaciones que nos pueden nosotros generar el consumo de alimentos bastante azucarados, pero que nos gustan bastante, porque es que entenderlo, el azúcar es bastante adictivo, pero es cuestión mental nosotros manejar esa situación. También está el grupo hidroxilo, que es el de los alcoholes, mira, ROH, ya lo habíamos visto, y los fenoles. Y está el grupo oxidilo, que es el de los éteres, ahí están los saborizantes, pero también se utilizan los éteres como disolventes fuertes. En nuestro país está prohibida la venta de éter en forma directa porque es un extractivo impresionante para alcaloides, especialmente la hoja pasta de coca, que se utiliza, que en nuestro país ha tenido muchos problemas por eso. Entonces simplemente es una forma de extraerla con el éter, pero pues hoy día como saber prohibida la venta del éter, subió mucho su precio. Y entonces a nivel de los campos se están utilizando gasolina y otros medios de extracción. Bueno, aquí si nos centramos un poco, día de hoy trabajamos el grupo carboxilo. El grupo carboxilo, muchachos, de todos los grupos, vamos a empezar por el grupo carboxilo. Y este grupo carboxilo, de esta forma, míralo, ahí está. ¿Ya? Y mira cómo está escrito acá. O sea que este carbón no se coloca, solamente se coloca las rayitas y aquí obviamente doble enlace al oxígeno, como estamos viendo acá. Ay, perdónenme, aquí falta ponerle el OH. Y mire cómo lo estoy representando acá. Estamos hablando un ácido que es el aceite de cocina. Es un ácido de 18 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Este último cuenta. Un ácido es el aceite de cocina o famoso aceite de girasol. El aceite de palma, muchachos, es uno de los extractos vegetales más utilizados hoy en día, tanto así que genera unas contaminaciones muy altas. Estoy seguro que ya te cepillaste los dientes, entonces ahí estaba el aceite de palma, que es un ácido y ese entonces es de una gigantesca aplicación hoy en día. Bueno, también tenemos, bueno, aquí tenemos algunos ácidos carboxílicos, el R o H, recuerda que los ácidos carboxílicos todos es con terminación oico, algunos ejemplitos de los mismos. El ácido metanoico, o también conocido como ácido fórmico, yo creo que aquí ustedes los ha picado una hormiga o el famoso bachaco. Date cuenta que arde porque la hormiguita te inyecta ácido fórmico. Y obviamente arde, no es ninguna sustancia tóxica ni neurotóxica, o sea, no es venenoso, pero sí genera bastante escozor. Entonces, ese es el ácido fórmico, también llamado ácido metanoico. Ya de 2 carbones sería el ácido etanoico, dos carbones. De 3 carbones sería el ácido propanoico, también nacido como ácido propiónico. Y el ácido butanoico, que es de la biota intestinal, está en nuestros intestinos, es una grasita de ácido butanoico. Esta grasita permite entonces el deslizamiento del alimento a través de nuestros intestinos.
Sin embargo, los tres primeros son solubles en agua. Este último, el propiónico, ya no es tan soluble en agua, medianamente, pero el butanoico ya es una grasa, no es nada soluble en agua. De ahí para allá, los de 5 carbones, como el ácido pentanoico, ya son completamente insolubles en agua. Aquí tengo una presentación de este ácido, mira, el grupo radical y el grupo carboxilo. Y este es un ácido que tiene 1, 2, 3, 4 carbones, ácido, but, 4 carbones, aquí se lo pongo, 4 carbones. Y la terminación oico, esto es para el ácido, la palabra an, que es enlace sencillo, todos entre carbones, entonces está el ácido butanoico o el ácido biótico, butiónico, creo que le llaman. Bueno, aquí caramba, bueno, para pasar a la siguiente. Algunos ejemplos de ácidos, miren muchachos, el fórmico de las hormigas. El etanoico es también conocido como vinagre. Ten en cuenta que el vinagre es muy soluble en agua y es el famoso vino agrio, es el ácido etanoico. El ácido propanoico está presente en la leche, la mantequilla, en el queso, es el famoso ácido propiónico. Y el ácido butírico es el ácido butanoico. También lo encontramos, además del intestino, lo encontramos en la mantequilla, también. Mantequilla hay una mezcla de varios ácidos. El ácido valérico, encontrado en la raíz de valeriana. ¿Sí? Este ácido valérico es de 3, mira, se repite 3 veces el CH2, o sea, hay 3 carbonos, 4 y 5 carbonos, es el mismo ácido pentanoico. El caproico, hay veces las cabras botan unas miscle, ahí lo encontramos. Tiene aplicaciones bastantes, sí, especialmente la preparación de algunos alimentos. Y el ácido enántico, este tenemos 5, 6, 7, es el ácido octanoico, los encontramos en las flores de enredadera. Y el ácido caprílico, también lo encontramos en la cabra. Este es un ácido de 6, 7, 8 átomos de carbono. Y así sucesivamente, hasta encontrar, por ejemplo, en otros ácidos, que es el aceite de palma, perdón, el aceite de cocina. Y también encontramos dicarboxílicos, los que tienen 2 grupos carboxílicos, como el ácido oxálico, como el ácido malónico. Todos estos hacen parte del proceso celular, glutárico, adípico, mimético, lo que ocurre en cada una de nuestras células. En este caso es el succínico y el malónico, los encontramos allá a nivel de nuestras células. Date cuenta que tienen 2 grupos carboxilos. Pero hay uno que te gusta mucho y lo consumes casi a diario. Es el ácido cítrico, tiene 3 grupos carboxílicos, 1, 2, 3, o también llamado ácido tricarboxílico y pertenece al grupo de los ácidos policarboxílicos. Date cuenta que aunque la mayoría de los ácidos son grasas, el ácido cítrico es muy soluble en agua. Para que lo tengas en cuenta, ahí está. Algunas propiedades que mencionamos aquí, pues ya se nos va a acabar la reunión, entonces invito a que, bueno, yo creo que, a ver, salgamos un poquito. Bueno, estas propiedades nos queda más o menos la mitad de la guía, la vamos a revisar en la siguiente clase junto con las propiedades químicas de los ácidos. Váyanla revisando, muchachos, para que no tengamos inconvenientes, para que nos las puedan comprender. Me pueden hacer preguntas, por favor, que me hagan las preguntas con tiempo. A veces, por ejemplo, me las hacen prácticamente sobre el tiempo y no me queda mucho, no puedo colaborarles de forma efectiva como me gustaría colaborarles. Por ejemplo, me hace una pregunta el sábado y a veces estoy pues viajando, me queda un poquito difícil. Entonces yo les invito, muchachos, que me hagan las preguntas a tiempo. Lean, la guía está solamente para ser leída, no está difícil. La parte de las propiedades no le estamos dando mucha trascendencia en el desarrollo. En 8 días continuamos. Entonces, antes de que se me corte. Listo, chicos. Entonces, muchas felicitaciones porque veo que están participando más en la clase. Pregúnteme si es necesaria otra clase esta semana, se hace. Entonces, chicos, bueno, ahí ya nos está quedando menos de un minutico. Revise lo de los ácidos carboxílicos, es muy divertido. Nos falta un poquito la parte de propiedades de los ácidos, pero la propiedad más importante es que son ácidos, es decir, que su pH está por debajo de 7. Muchos de estos ácidos no tienen